19 de octubre. Tema central del que se derivan varios, nuevamente es el tema de la corrupción. Es un tema en que el presidente ha insistido 1, 2, 3, todos los días prácticamente. Y aquí son varias vertientes. Una de ellas, entre lo que planteó el día de hoy, por ejemplo, es que se ha superado el tema de que había grandes empresas que no pagaban sus impuestos al fisco. Dos de ellas, una es Walmart. Walmart debía más de 8,000 millones de pesos que no había pagado al fisco. Y la otra es FEMSA, que también debía una cantidad similar. Incluso el presidente dijo, se ha escuchado como una respuesta del principal dueño accionista de FEMSA, que incluso ellos iban a pagar el doble de impuestos como un reto. Dice, bueno, se ha escuchado, dice, no lo creo que se vaya a dar, pero nosotros decimos, pues a ver si es cierto, ¿verdad? O sea, ya con que paguen lo que no pagaron durante tiempo y que estuvieron burlando al fisco, pues ahora sí ya lo pagaron. Pero ese tema de la corrupción está latente, porque en cualquier momento, si regresa a la derecha, por ejemplo, a gobernar, pues entonces otra vez se establecen nexos de complicidad. Él señaló específicamente estos dos ejemplos, Walmart y FEMSA. Lógicamente están enojados porque se cayó su modus vivendi que venían manteniendo durante lustros. Pero también el tema de la corrupción planteó, a pregunta de algún reportero, que dijo, están militarizando los puertos. Más que militarizar los puertos, lo que dijo el presidente de la República es que, pues sí, se va a pedir a la Marina que intervenga, porque en varios de ellos, y sobre todo en el de Manzanillo, ya había la consigna, como en el periodo de Porfirio Díaz, plomo o plata. Es decir, había ya mafias muy fuertes en algunos de estos puertos, sobre todo Manzanillo, repito, y también pues otro elemento de corrupción muy grande. Pero también, así como esa situación, nuevamente tocó el tema de los fideicomisos. Igual, o sea, recibían recursos económicos personas, por ejemplo, si eran fideicomiso para apoyar el deporte, no recibían los deportistas. Ya sabemos el calvario que tenían que pasar algunos deportistas cuando tenían que ir a las Olimpiadas o a los Juegos Panamericanos. Muchos de ellos por sí mismos, entre familiares y amigos, juntaban el dinero. En cambio, recibían recursos del fideicomiso gente que se dedicaba a cuestiones de orden administrativo o de plano aviadores que no existían, no ejecutaban ninguna actividad deportiva, pero estaban recibiendo recursos de esos fideicomisos y así otros. Pero sobre ese tema, el presidente de la República mañana dijo, vamos a dar unos ejemplos nada más de los 109 fideicomisos que se van a extinguir. Él dice, presentaremos 10 ejemplos solamente, o sea, más o menos el 10%, porque en las reuniones no se puede presentar todo en el detalle, pero vamos a estar muy atentos y vamos a recibir más sorpresas de la forma tan cínica y tan descarada que se venían utilizando estos recursos y que era gente que estaba pues vibrando en el mismo tono de los grandes corruptos. Y también habló de las factureras, es otro tema. Y a pesar de todo eso, y a pesar de los consejos, ya sea del Fondo Monetario Internacional o de los expertos del periodo neoliberal, el presidente reafirmó que no va a aumentar los impuestos de manera real, solamente lo que suba la inflación, y tampoco va a generar nuevos impuestos. Yo quisiera resaltar este tema para que ya quede claro en todos nosotros, que ya lo tenemos claro, una buena cantidad de mexicanos, pero para que no quede duda de la palabra del presidente de la República, no va a haber nuevos impuestos, ni se van a aumentar los impuestos. Eso ya está desechado. Lógicamente eso choca con toda la estructura mental que se creó en el periodo neoliberal, pero reafirmamos, como hoy lo dijo el presidente, no va a haber nuevos impuestos, ni se van a crear nuevos impuestos. Basta con que, como él dice, que se barra la corrupción para que alcancen los recursos económicos. En 15 grandes empresas, el fisco en este año les reclamó
que entregaran al fisco 50,000 millones de pesos que habían dejado de pagar de impuestos. Y ya hemos dicho que con 50,000 millones de pesos se puede dar crédito a 2 millones de pequeñas y medianas empresas. Entonces la corrupción está en todo su esplendor. Y lógicamente en un ambiente de corrupción que crearon los neoliberales y que tuvo como antecedente más fuerte el fraude electoral de Salinas de Gortari en 1988 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces este tema de la corrupción se expandió más con descaro y con mucho cinismo desde la presidencia de la República. Invadió todos los ámbitos de la vida social. Y en ese tenor entendemos que un sector, pero aquí repito y recalco, un sector o algunos de los mandos, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como del Ejército, y recalco algunos, pues también cayeron en el juego de la corrupción. Y ahora, pues ya sabemos el tema de García Luna, pero el que ahorita está acaparando los reflectores es el de el exsecretario de la Defensa Nacional del gobierno de Peña Nieto. Y digo, pero el presidente deslindó bien. Una cosa es algunos, como este general en retiro, que fue secretario de la Defensa Nacional, pero otros militares, desde generales, coroneles, capitanes, tropa, etcétera, oficiales, están cumpliendo en este momento una labor sustantiva de primer orden para consolidar la cuarta transformación. Pues quiere decir que no podemos cortar con la misma tijera toda una institución. Entonces el licenciado López Obrador dice, tenemos que cuidar la institución. La institución es el Ejército Mexicano, y el Ejército Mexicano, él recalcó, pues puede decir, es pueblo uniformado. El Ejército Mexicano forma parte del pueblo. Hay que recordar que en el periodo, por ejemplo, del general Lázaro Cárdenas, cuando se formó el Partido de la Revolución Mexicana, pues había 4 sectores de este partido. Ya saben, el campesino, el obrero, el popular, y el cuarto sector era el ejército. O sea, el ejército constituía uno de los pilares importantes para consolidar la transformación, la tercera gran transformación que fue la Revolución Mexicana. El ejército, lógicamente, se creó el ejército popular, el ejército de la Revolución Mexicana, las adelitas, los campesinos armados que siguieron a Zapata, a Francisco Villa y a otros dirigentes de la revolución, surgió del pueblo mismo para acabar con una dictadura de 34 años y enfrentaron al ejército federal, que era el que sostenía a punta de bayonetas a este gobierno que encabezó Porfirio Díaz. Entonces, el origen de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano se remonta a esos momentos. Y ese ejército, esas tropas de estos generales revolucionarios, pues su origen esencialmente es del sector rural, campesinos, gente del pueblo. Y todavía hoy la composición del Ejército Mexicano, su inmensa mayoría es gente del pueblo. No es un ejército de élite donde se metan a estudiar y a ir escalando para ser mandos del ejército y luego generales. No se meten ahí los hijos de Salinas o los hijos de la oligarquía o de los grandes empresarios o los hijos de Germán Larrea, no, porque además la oligarquía nacional ve con desprecio al ejército. ¿Cómo que en el ejército? O sea, son muy racistas y discriminan. Lo que sí es que utilizan a algunos mandos del ejército, a algunos, repito, y solamente esto se agudizó cuando los presidentes corruptos que llegaron por el fraude electoral y que implementaron el modelo neoliberal en nuestro país, dieron esas indicaciones al ejército. Porque finalmente el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, si un Calderón, que tiene al secretario de Seguridad Pública de su confianza como secretario en ese nivel, pues ni modo que no sepa lo que hacía o en quién depositaba la confianza. Y lo mismo Peña Nieto con el exsecretario de la Defensa Nacional. Pero esos son casos particulares. Sería un grave error de los grupos de izquierda, de los grupos democráticos en el país, confundir
lo que hicieron algunos mandos que además seguramente con la anuencia del jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que eran los presidentes corruptos y traidores a la patria del periodo neoliberal, tenían conocimiento. Entonces ahorita este tema de, digamos, ya hay un descaro cada vez más grande. Por ejemplo, el periódico Reforma, hoy el presidente exhibió también que algunos de manera abierta, igual intelectuales del Círculo Rojo, locutores de radio, de prensa, etcétera, pues están tratando de desvirtuar lo que está pasando con la aprehensión en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional y tratan de revertir y acusar al licenciado López Obrador de que cómo permite. Miren, esto lo único que va a ocasionar, creo que ya por intuición todo lo estamos viendo, lo que va a ocasionar simplemente pues es que se van a profundizar las investigaciones y si la derecha reaccionaria, si la derecha conservadora, igual los grupos profascistas como el Frena, están estimulando esa situación de atacar al presidente por sus argumentos de que no ha defendido bien la institución del ejército, que están muy equivocados. Lo único que va a hacer es que se profundice y vuelve a tocarse el tema, como hoy se vio, de la nota diplomática que el gobierno mexicano envió al gobierno norteamericano sobre el tema del operativo Rápido y Furioso. Eso se tiene que dilucidar claramente. Y también el otro tema es la implicación o la coalición o la connivencia entre mandos del ejército mexicano en ese momento, la Secretaría de Seguridad Pública, con algunos mandos similares en la Unión Americana. O sea, eso, la derecha torpemente está dando, digamos, pauta a que esto no se quede en la superficie, sino que se vaya al fondo de la cosa. Y qué bueno que así sea, porque estamos viviendo un momento muy diferente. Antes era la corrupción, acá es un gobierno honesto. Antes era la impunidad, acá no hay impunidad. Ni siquiera, por ejemplo, como hoy lo expresó el presidente, con la denuncia que hizo su hermano sobre la publicación que sacó Loret de Mola, el presidente se deslinda de esas cosas. Él ya dijo claramente, eso tiene que seguir su curso, tiene que seguir su cauce sin intervención del Ejecutivo. No se mete en esas cosas. Loret de Mola ya lo hemos visto que es especialista en montajes. El más espectacular fue el de la francesa Cassés, pero ese fue un breviario, un paréntesis. Pero el tema central es que el presidente de la República pues está pendiente de la nota diplomática y está pendiente que el gobierno norteamericano responda cómo fue y en qué forma se planeó, se fraguó el tema del operativo Rápido y Furioso, que permitió la introducción en nuestro país de miles de armas que finalmente se utilizaron, algunas de ellas incluso para matar a uno de los exponentes de los grupos de seguridad de los norteamericanos. En ese tenor también, fíjense, hay un cambio cualitativo, porque antes los presidentes traidores, como esa palabra lo indica, se ponían de rodillas ante las indicaciones que daba el gobierno norteamericano o las agencias del gobierno norteamericano, sin importarles la soberanía nacional y la dignidad de nuestro pueblo. Pero hoy el presidente también resaltó que ha tenido un trato respetuoso con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica, y que incluso cuando estuvo él de visita en los Estados Unidos, resaltó hoy que estuvo bien o le agradó el comentario que hizo Donald Trump sobre los trabajadores mexicanos. O sea, reconociendo, pero fíjense bien, reconociendo Donald Trump el valor de los trabajadores mexicanos y el aporte que hace para la economía de Estados Unidos. Cuando hoy el presidente de México dijo, esto es muy distinto a hace 4 años durante la campaña electoral de Estados Unidos, donde se utilizaba nuestro país por un partido o por el otro, el republicano o el demócrata, pues como para exhibir cosas negativas. Hoy, por el contrario,
O sea, no se toca como hace 4 años el tema de los migrantes mexicanos, el tema del respeto, el tema del aporte que hacen los migrantes mexicanos a la economía norteamericana. Entonces el presidente mexicano resaltó ese tema, pero fíjense, él así lo dijo, hay un respeto del presidente Donald Trump hacia las decisiones del gobierno mexicano. No es como antes, que la relación de Peña o de Calderón o de los neoliberales con el gobierno norteamericano era una relación de subordinación. En cambio, hoy la relación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una relación de respeto mutuo. Y se basa fundamentalmente, como lo repitió hoy el presidente, en el tema de la colaboración, que es distinto a la subordinación. Entonces, en ese tenor, yo creo que hay un cambio cualitativo, que el presidente de México es el tema. No es, como dice Reforma, que no defiende al ejército, no. Lo que ha logrado el presidente de México es que el presidente de Estados Unidos tenga respeto a las instituciones nacionales, y una fundamental, indiscutiblemente, es el ejército mexicano. Entonces, esta actividad, esta actitud patriótica de defensa de la soberanía nacional de nuestro presidente, podríamos decirlo, sin lugar a dudas, que ha impuesto un estilo de gobierno, un estilo de trabajo y un estilo nuevo de relaciones con el gobierno norteamericano, claro que ahora encabeza Donald Trump, de respeto mutuo y de colaboración, y no de subordinación ni de sometimiento a lo que digan los gobiernos norteamericanos. Y en el tema del ejército mexicano, el presidente recalcó su posición. El ejército es pueblo uniformado. Y qué bueno que este concepto también se va clarificando cada vez más por el origen de nuestro ejército. Y finalmente no podríamos concluir el día de hoy externando un mensaje de solidaridad, de fraternidad a un latinoamericano excepcional, que es Evo Morales, que él, ahora que se da el triunfo sobre los grupos fascistas y profascistas en Bolivia, que dieron el golpe militar, que incluso que puso en peligro la vida de Evo Morales como presidente legítimo de Bolivia, hoy Evo Morales hace un reconocimiento también, después del triunfo del movimiento al socialismo en Bolivia, hace un reconocimiento a la actitud generosa que tuvo el gobierno de México, encabezado por el licenciado López Obrador, de haber dado asilo a Evo Morales después de varias peripecias que los golpistas bolivianos pues trataban de impedir que el avión que envió el presidente de la República para traer a Evo a México pues pudiera salir después de varias horas, casi 24 horas, por lo menos 17 horas, finalmente aquí llegó Evo Morales y la historia va poniendo a cada quien en su lugar. Hoy el pueblo boliviano, el día de ayer, dio una muestra de que ya no quiere vivir como en el periodo de los gobiernos militares, bajo la bota militar, por esos gobiernos títeres también del imperialismo norteamericano. El pueblo boliviano dio un ejemplo de democracia y de decisión mayoritaria y votó masivamente por el partido de Evo Morales, por el MAS, Movimiento al Socialismo. Entonces desde aquí también pues enviamos una felicitación al ejercicio democrático del pueblo boliviano para darse el gobierno que más convenga a sus intereses como pueblo hermano y no que convenga a los intereses de las grandes transnacionales, como fue lo que hizo la actual presidenta autonombrada de manera antidemocrática. Y pensamos que este triunfo pues viene a dar como oxígeno a otros pueblos, sobre todo del Suramérica, para ir expandiendo la democracia, la decisión real del pueblo y no la imposición desde fuera, sobre todo desde Estados Unidos. Bueno, pues vaya un abrazo fraternal a todos los bolivianos que lograron este gran triunfo democrático. Si te gusta lo que aquí comentamos, pues te pedimos que te suscribas al canal de YouTube. Algunos nos han preguntado del viernes del análisis de la conferencia matutina,
que dónde pueden encontrar los libros que citamos, o el último capítulo del libro del licenciado López Obrador, No decir adiós a la esperanza, o la publicación que él hizo de Fundamentos para una República Amorosa. Eso los pueden encontrar en mi página web, que es igual, Ramón Jiménez López. Ahí pueden ustedes entrar y pues obtener estos documentos que son valiosos. Muchas gracias, les deseo que pasen muy buen día.